Eh, Estábamos acordándonos recién de Omar Lara y yo pensaba igual partir un poquito recordándolo porque para todos y todas las que estamos metidos en esto y trabajamos desde la provincia, eh, ha sido siempre un poco como una especie de ícono Omar Lara por su empeño. No sé, yo me acuerdo que cuando llegaban revistas Trilce a San Felipe, Cristian, ¿te acuerdas que las peleábamos, las leíamos? Era como que llegaban. Alguien se la robaba de la biblioteca y la hacía correr. Sí, pues era como que llegaban países, o sea, noticias de otro planeta, en ese tiempo Exactamente, sí. que no había internet, entonces el trabajo que hizo es increíble, pucha, una pena que se haya ido, pero partimos recordando a Omar Lara. Muy bien. Eh, Vámonos con la presentación, voy a empezar, va a empezar Jaime Pinos, yo sé que casi todos acá lo conocen, pero con esto que ha grabado igual voy a hacer una breve presentación de Jaime. Jaime Pino es poeta, escritor, editor y productor. Él es licenciado en literatura y lingüística en la Universidad de Chile y ha publicado también en varios géneros literarios. Ha publicado una novela, por ejemplo, Los bigotes de Mustafa, y varios libros de poesía, entre ellos Criminal, Almanaque, muchos de los cuales se reúnen o se recopilan en trabajo de campo, en antología que hizo el 2017. Posteriormente también publica documental en poesía. Y también tiene un trabajo como ensayista, que lo reúne en Visión Periférica el 2015 y no dudo que van a venir otras visiones periféricas prontamente. Bueno, y entre su historia, para quien no lo conocen, él es creador y editor del sello La Calabaza del Diablo y de la revista que hizo época también en su momento ahí en Santiago en los 90 y parte del 2000. Ha practicado la crítica literaria en diversos medios digitales e impresos y es uno de los organizadores de A Cielo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso. Muchas gracias por estar acá, Jaime. Abrazo grande y te oímos. Voy a cerrar el micrófono. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, parto agradeciendo la invitación a los amigos de Inuicalista para presentar este último trabajo de Cristian Cruz, al cual sigo hace muchos años. Bueno, escribí algo breve, unas notas de lectura que voy a leer. Esto se llama Bracear con estilo. Persiste en el imaginario colectivo la idea de que la poesía no sucede en la vida real, sino en otra parte. Que lo poético es algo separado de las contingencias cotidianas, algo que está más allá de los trabajos y rigores del día a día. Esta imagen hace del poeta un desinstalado, un personaje excéntrico, cuyo quehacer, la poesía, no parece tener utilidad alguna. En alguna medida, esto último es cierto. La poesía no tiene utilidad o no la produce en una cultura donde prima el valor de cambio, la circulación y el consumo de las mercancías, donde el poema puede ser homologado, como hace irónicamente uno de los poemas de este libro, con el aroma artificial de un desodorante de ambiente. Mis manos huelen a poet y el poema nace. Los poemas de este libro se sitúan allí, en el mundo real. Su poesía está escrita allí, en los entresijos de una vida radicalmente contrapoética. Ahí donde se sufre lo que Jorge Tellier llamó la avería de lo cotidiano. Estos poemas son también el registro de un momento en el trayecto de una vida, un momento que tiene detrás suyo la experiencia del fracaso y la pérdida de ciertas ilusiones. Me piden que escriba como el libro anterior, se lee en proceso. Pero pasados los años ya no se escribe igual. Con el tiempo suceden trastornos, las cosas se enfrían y el amor y la poesía se alejan. Todo es apenas un lago que chorrea óxido de tus ojos. Flotando en ese lago de óxido, escribir es difícil. Este poema breve se titula Ejercicio. Me cuesta escribir como me cuesta el aseo de la casa,
El poema comienza a nacer y no sabíamos que estuvo días posando en la repisa, a punto de caer y romperse como un cenicero o un gato de porcelana. Este carácter problemático de la escritura, práctica siempre a contrapelo, aparentemente fuera de tiempo y lugar, se reitera a lo largo de todo el libro. De hecho, un poema se llama precisamente Dificultades que se presentan al escribir. En otro, Asunto de fe, se repone esta dificultad interpelando al poeta. ¿Has escrito últimamente? Lo he intentado, pero es difícil. Sin embargo, a pesar de todo, el poeta escribe. A pesar del óxido, de las derrotas y desilusiones personales y colectivas. Todo hombre que sufre se vuelve observador, escribe el peruano Julio Ramón Ribeiro, cuya mirada y tono se me ocurre pertinente relacionar con el relato que articulan estos poemas. Frente a la tentación del fracaso, la escritura es un estado de atención que nos permite encontrar la poesía. Tiene que decir que... Cotidianeidad. Se trata de aguzar el ojo, de darle profundidad a la mirada. De poema crítico de comienzos de siglo. Si agudizas la mirada zen, en una de esas encuentras hebras de pasto en los pantalones, un zumbido de abejas en la cabellera, pequeños cortos entre los trenes subterráneos y las galerías comerciales, angustia que provoca la droga del poema. A este trabajo de observación permanente que sostiene el poeta de estos textos se suma otra labor. El poeta aquí es un cazador-recolector, alguien que se mueve en el espacio cotidiano recogiendo escenas, instantes de poesía, para fijar algún fragmento en el poema. Un recolector de cochayuyo, como se dice en Auto de Fe. Es algo que va más allá de toda secta o amuleto. Remos dibujando las ondas que llegan a la orilla, encarnación del recolector de cochayuyo que levanta sus poemas en la playa, sin optimismos ni fracasos. Tellier, a inicios de los 90, en una entrevista a propósito de los pequeños fracasos. Hay que caer knockout cada cierto tiempo, como diríamos los boxeadores. Después de la cuenta de 10, tú analizas por qué caíste. Te sirve para tus entrenamientos y tus próximos combates. Este libro participa de la poética boxística enunciada ahí. Escribir es un largo y difícil aprendizaje que implica caer y levantarse de la lona. Igual que un boxeador, el poeta encuentra, después de muchos combates, su estilo. Nado sincronizado en la charca, habilidad de observación en la neblina, para marcharte y regresar con asombro, al envejecer y extinguirse, debes raspar la olla de tu estilo. Estilo para escribir, estilo para vivir, para sortear los golpes ajenos y asestar con fuerza y precisión los golpes propios. En la misma cuerda, el poeta puede ser también una especie de nadador de fondo, alguien capaz de cubrir largas distancias, alguien cuya resistencia puede vencer las corrientes, a menudo traicioneras, del lago de óxido en que nos movemos. Como dice el poema Cuota de pesca, no importa la forma en que bracees, el estilo es la resistencia, estética de las olas dando en los roqueríos. Estética de las olas dando en los roqueríos. No es fácil escribir ahí. No es fácil vivir ahí. Esta poesía está escrita justamente en ese lugar, en el lugar peligroso de la rompiente. Poesía es lo que hacen los poetas, escribió Tellier. Es lo que ha hecho en este y en sus libros anteriores Christian Cruz.
encontrar en esa turbulencia cotidiana, en medio de las asperezas de la vida real, breves momentos de belleza y poesía. Resistir, enfrentar el oleaje y nadar como lo hacen los poetas, bracear con estilo. Eso, gracias. Felicitaciones, Cristian, por tu libro. Vale, gracias. Gracias, gracias, Jaime. Muy bonito. Vale. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Bueno, Jaime está en Valparaíso, ¿no? Estamos aquí desde muchas coordenadas distintas. Me voy a presentar ahora a Sergio Mancilla. Bueno, Sergio Mancilla también tiene un tremendo historial, así que voy a resumir un poquito. Aquí de la solapa voy a mostrar de este libro que es maravilloso, que es Sentido de Lugar, que es la última en ensayo de Sergio. Sergio nace en Chiloé en el año 58, también es poeta, ensayista, investigador y académico. Él vive su infancia en Chiloé y estudia más adelante en Valdivia, posteriormente se doctora en la Universidad de Washington y desde el año 2010 es profesor titular de la Universidad Austral, donde enseña literatura. También ha publicado muchos títulos como poeta y como ensayista, como poesía, algunos títulos, Noche de Agua, El Sol y los Acorralados Danzantes, Óyeme como quien oye llover, Kerkún. Y bueno, y en su obra ensayística también figura El Paraíso Vedado, y bueno, y este que yo lo recomiendo mucho, que es El Sentido del Lugar, un libro que se hacía muy necesario para conocer la panorámica de la poesía de Valdivia Magallanes. Felicitaciones, Sergio, y muchas gracias por haber accedido, bueno, y por haber escrito el prólogo, que se me olvidaba mencionarlo. Bienvenido, te enmudezco. Gracias, gracias, gracias a todos los presentes, gracias Felipe, gracias Jaime, lo menciono a ellos porque han hablado antes que yo. Y bueno, Jaime ya de alguna manera hizo la presentación del libro. Yo me voy a limitar quizás a comentar o a leer algún pasaje del prólogo del libro, porque probablemente no todos tienen el libro en este momento, así que sería bueno ver eso también. Y ya se verá que hay muchas coincidencias entre lo que ha dicho Jaime y lo que yo veo del libro. Cuando conocí el manuscrito, ¿no? antes de ser libro, ciertamente, estando yo en ese momento en el Valle de la Concagua, yo le dije a Cristian, bueno, yo tengo que escribirte aquí algo, porque me parece que este es un texto que amerita por lo menos una breve presentación, digamos. Mi convicción es que, como aquí se ha dicho, en este libro Cristian es un recolector de poesía, de momentos, como dijo Jaime, un recolector de imágenes, de situaciones. Me llama la atención, me gusta, voy a decirlo de una manera simple, me gusta su manera de ir asociando elementos de la cotidianidad aparentemente nimios con aspectos metapoéticos. Todo el libro es también una reflexión sobre la poesía, sobre la imposibilidad de escribir poesía, la que sin embargo, paradójicamente, hace posible la escritura de la poesía. La conciencia de la imposibilidad de escribir es lo que hace finalmente posible la escritura misma. Entonces, en ese intríngulis, en esa situación aparentemente contradictoria, pero que es en gran medida muy consistente, digamos, muy propia de la poesía contemporánea, sobre todo de aquella que ha perdido la fe en los grandes relatos, como decía Lyotard, ¿no? La que ha perdido la fe en los grandes relatos busca armarse, digamos, a partir de fragmentos, a partir de situaciones con unas fuertes asociaciones, digamos, que va desde lo muy concreto a lo muy abstracto, de
abstracto en el sentido de que son pensamientos sobre el lenguaje o sobre la poesía misma. Quisiera leer, si no todo, parte de este breve prólogo que creo que ayuda a comprender, a situar también este libro de Cristian. ¿Hasta dónde se puede estirar el elástico de la poesía? Nunca se sabe cuán monstruosa es o puede llegar a ser la normalidad de la vida cotidiana. Allí donde parece que nada sucede, sucede todo. La comedia y la tragedia a un tiempo. Los momentos más líricos imbricados con aquellos que se caracterizan por su prosaísmo más grosero. La bondad y la perversidad juntas. La paz y la guerra del amor y del desamor. Cristian Cruz en este libro, con implacable realismo, un realismo lírico, habría que acotar, nos sumerge en una atmósfera de vidas rompiéndose, vidas que no son protagonistas de épica heroica alguna, salvo la de sobrevivir en el páramo de los desafectos. En este conjunto de poemas nos adentramos en el mar ácido de relaciones de pareja o de familia dañadas hasta lo indecible, cuyos protagonistas de semejante drama son como modernos prometeos encadenados, se comen las entrañas unos a otros por la eternidad. Ante tamaño desastre, el poeta exclama, comillas, no existe problema alguno, hemos sobrevivido al tiempo, al espacio y a las apariencias. Parece una ironía tal sentencia, y lo es porque lo que más hay en el entorno de los personajes del libro son problemas precisamente, pero también no lo es. Y no lo es porque en el intríngulo de una realidad que hace agua por todos lados, la poesía viene a ser lo único que da garantías de que flotaremos siempre. En la escritura de Cruz la poesía es la vida misma, una energía simbólica que está aquí y allá, reverbera incluso en la prosaica lista de compras en el almacén escrita invasivamente, comillas, encima de poemas. Raro palimpsesto que evidencia, por un lado, cuán poco pesa la poesía ante la necesidad urgente de no olvidar que hay que procurarse bienes para sobrevivir en el día a día. Por otro, y en sentido frontalmente opuesto, indica a las claras que el poema sigue ahí, que no se ha borrado, que desde su condición de subtexto de la vida no cesa de producir sentido, por más precario que parezca, aún si son poco o nada prácticos los significados a los que el poema nos expone y nos confronta. Solo a la poesía le está permitido decir, comillas, no existe problema alguno, cierre comillas. ¿Cómo va a haber problema si después de todo se puede seguir escribiendo? Porque para un poeta, escribir es vivir. No era yo, esa persona se puede entonces leer desde dos frentes simultáneos, o mejor, se lo puede concebir como un escrito de aquella fisura que separa los bloques del vivir. En un lado queda el poeta, ahora como un tipo sin suerte, como tantos, que de una u otra manera son despellejados por las agraces circunstancias de los días que se suceden impertérritos y sin pausa. En el otro lado, el mismo poeta, que no obstante escribe, da cuenta de las pérdidas convirtiéndolas precisamente en escritos de la fisura, en los que el poeta, con una lucidez que no hace concesiones a falsas esperanzas, reconoce la miseria, su miseria, como lo expresa Cruz en el poema Proceso, que ya fue citado. Me piden que escriba como el libro anterior. Sí, pero ahí era un tipo con suerte. Despertaba y aparecía un poema. Mi mujer me amaba, se notaba. A quien se siente amado le llegan poemas. Le miran por la calle. Las cosas se dan de tal manera que puedes abusar de tu buen momento. Con el tiempo suceden trastornos. Las cosas se enfrían y el amor y la poesía se alejan.
todo es apenas un lago que chorrea óxido de tus ojos. ¿Y entonces qué? Podríamos preguntarnos. Pues nada, respondo yo mismo. Nada, porque no era yo esa persona, como dice el título, aunque tal vez sí lo era. La verdad, el hablante no recuerda si era o no era esa la persona del pasado que dicen que era. Pero como el otro, o más bien la otra, le insiste que con tal convencimiento de que sí lo era, no habrá más remedio que rendirse a la idea de que no somos necesariamente lo que pensamos, recordamos o creemos de nosotros mismos, sino que somos, y quizás de un modo extremadamente decisivo, sobre todo en el terreno de las relaciones humanas, sino que somos, digo, lo que nuestros seres amados, o alguna vez amados, dicen de nosotros, y muy especialmente lo que ellos hacen o hicieron en y con nosotros. Escribir poesía en esta escena es una, comillas, batalla humana, por ganar algo de espacio propio, algo de libertad incontaminada, así no sea esta victoria un puro acto de discurso, como el acto de escribir poesía, el que en la atmósfera poética de Cruz no es sino la práctica de leer o escribir el poema que está debajo de la prosaica superficie del existir cotidiano. El poema con que se clausura el libro es al respecto de Sidor. La imagen del poeta, comilla, como un loco que se lanza en Benji para matar el miedo, cierre comilla, comparación que da título al poema, equivale, me parece, a arrojarse al vacío del poema, estirar la cuerda al máximo sin llegar a estrellarse contra el suelo, correr siempre el riesgo de despegar hacia las profundidades, hacia lo que está abajo, pero amarrado al puente, ese puente que une y separa el pasado y el presente, el yo y los otros, y las otras, la palabra y la nada. Y confiar en que la cuerda elástica del corazón no se rompa y todo termine, y no termine todo en el desbarrancadero. Entonces, el puente sigue siendo la base, el cabo cañaveral, donde despegas con tu poema hacia las profundidades, la distancia entre la primera letra y el final del texto que se alarga para los efectos, el remate del elástico. La poesía no cesa de suturar fisuras, la herida. El poema sigue ahí reclamando su derecho a existir en el paisaje de unos días en que por ratos todo parece un mal sueño, un sueño desgraciadamente demasiado real, demasiado vacío para ser de verdad un mal sueño. Yo quisiera dejar la palabra ahora a Cristian y quizá después conversar un poco, si viene el caso. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Ya, ahora vamos con Cristian. Bueno, hay muchas amigas y amigos, no vamos a alcanzar a saludarlos a todos, pero me gustaría dar un saludo especial a Pamela Román, que nos facilitó el grabado de la portada. Gracias, Pamela, ahí está, en su taller al parecer. Saludos de Valparaíso. Y voy a, voy a hacer la pequeña presentación a Cristian, después Cristian va a leer, a hablar, y después va a quedar la palabra abierta para quienes quieran saludar o hacer preguntas al poeta. Cristian Cruz nace en San Felipe el año 73 y ha publicado los libros de poesía Pequeño País, el 2000, Fervor del Regreso, el 2002, La Fábula y el Tedio, el 2003. Ese libro también ganó el premio Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile. Papeles en el Claroscuro, que el 2003, ahí se mete en otra faceta, Cristian, de cronista y de crítico, y con poesía sigue con su libro Reducciones, el 2008, Donde iremos esta noche, el 2015, y su recopilación que le hace Mago Editores también el 2015, una antología de su obra poética Entre el cielo y la tierra. Y finalmente, bueno, y La aldea de Qiang después de la muerte, el 2017.
También aparece entre su obra que junto al poeta Ricardo Herrera, que acá también nos acompaña en un cuadrito, publica Anbar, antología de poesía chilena. Y también es editor de Felices Escrituras, poetas chilenos pensando una provincia, Casa de Barro. Bueno, Cristian, contentos de que haya llegado a buen puerto tu libro. Somos compañeros de muchos años también. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias a usted, pues, poeta. Lo dejo ahí. Vale. Voy. Ya. Bueno, estaba mirando al lado. Gracias, Felipe. Gracias a Sergio, a Jaime. Bonito texto, Jaime. Muchas gracias. A Sergio, lo mismo. Antes de leer, darle un saludo a todos los que están en los territorios, porque estaba mirando la lista de gente y así en términos normales esto no podría suceder, y de partida juntar a 30 personas lanzando un libro, ¿no? Siempre es paupérrimo, las salas quedan medio vacías. Eso es lo primero, así como harta gente. Lo segundo, son todos poetas, digamos, hay un interés por conectarse con la poesía, no la mía, sino que conectarse con el hecho poético de la noche. Quizá este tema de la pandemia nos ha exigido estirar nuestras posibilidades, y una de esas es ocupar estos medios que yo, para mí, son totalmente nuevos, bueno, por el trabajo también, pero creo que todo, y que al final nos permiten unirnos con Coyhaique, con Valpo, con Chiri yendo en un auto, poeta Chiri Moyano, Cristian Moyano, etcétera. O sea, eso es muy placentero, es muy bonito, es lo que yo siento también cuando otro compañero o compañera presenta un libro. Entonces uno trata de participar ahí. Un saludo a Ricardo, o sea, a todos, a los dos Ricardo, al de Valdivia, al de Temuco. He visto mucha gente interesante. Y estaba meditando sobre las palabras que hacía Jaime y las que ha hecho Sergio, que son dos grandes poetas que yo admiro, que, que considero dentro de una situación poética, voces que yo me crié, o sea, o comencé a leer, quizás son parte de esa poesía que uno mismo ahora termina en estas páginas. Estábamos hablando del poeta Omar Lara, por supuesto. Todo lo que tiene el libro adentro, les voy a explicar un poco antes de leer, tiene una consideración poética a todo. Está haciendo un punteo aquí recién, que, que para el poeta y la poeta generalmente todo se transforma en un problema, pero no necesariamente la vida de la casa en sí misma, porque el libro habla de la casa, como, o donde uno está, en la pega, no sé. Es que tenemos problemas con el tema de la tradición poética, por ejemplo. Nos desborda mucho los pesos literarios que existen en nuestra tradición. ¿Ya? Tenemos que desperezarnos de los de Roca, pero en buena, ¿cachai? Como salirse de ahí y poder hablar uno lo que quiera hablar, ¿cachai? Un Huidobro, son como especies de mamut, están incrustados en nuestro ADN. Un Teillier, por ejemplo, un Lin. ¿Qué puede hacer frente a sus poetas? Un Estela Díaz Barín, una Gabriela Mistral, no sé, se me quedan, pero ya, sí. Es un problema. Yo creo que eso lo he observado como una especie de lucha que tiene el poeta o la poeta contra esa tradición. No es para hacer desaparecer a esos poetas, sino que cómo hago para diferenciarme un poquito de ellos, sabiendo que me crié con ellos, que son los que te abrieron las puertas, digamos. Eso por una parte. Entonces, el poeta o la poeta siempre tiene una especie de algo no terminado ahí, porque es muy fuerte. Sobre todo también los poetas que estamos en los territorios. Aquí ya no hay un problema de centro o territorio, es un problema que existe desde que uno parte escribiendo. Es un problema positivo también. Entonces uno trata de darle la vuelta. Entonces, una manera de dar un pequeño paso personal, digamos, de intentar llegar a un satélite, o ser tú tu propio satélite, y orbitar en tu propia órbita, y que de eso no quede un desastre, digamos, que hay un orden, es apuntar a esa tradición y enfrentarla.
Por ejemplo, mis primeros libros son muy bucólicos, tienen el carácter de lo lárico. Alguien decían que lo lárico era un problema, yo jamás lo he visto como un problema. Si no hubiese escrito así, si no hubiese visto la vida de esa manera o filtrarla así, la vida de la juventud, digamos, poética, tampoco tendría la observación quizá que otorga la poesía lárica, porque te otorga una especie de ejercicio de observación. Ya no trabajo tanto en la imagen, ¿cachai? Pero trabajo en la otra imagen más ruda, más severa, que es la que está en el día a día. Pero tiene que tener esa mirada bucólica. Uno es bucólico de sí mismo. Eso por una parte. Entonces la tradición es un problema que hay que darle la vuelta de tuercas y comenzar a tratar de ser, digamos, armar su propia órbita en torno a eso. El otro tema que quería hablar, que también lo tocaban los poetas, era el tema del territorio. Yo estaba editando un libro ahora, viene la segunda edición del Feliz Escritura, donde participan varios poetas que están acá en la presentación. Y era tratar de hacer un ensayo, y alguien me dijo, oye, Juan, pero de nuevo con lo mismo, con la weá del centralismo, el territorio, la provincia. Esa es la palabra, ese era el concepto. Me dijo, de nuevo con la misma, con la provincia. Pero en realidad seguimos en la provincia, o sea, jamás hemos desabordado ese espacio lugar. Y algunos incluso se van a la provincia para experimentar nuevas cosas. Entonces, la poesía, cuando se forma en ese lugar y el poeta logra, por ejemplo, esto hoy día es un ejemplo, yo logro romper los territorios. He visto a toda mi generación que vive en la provincia o que está en un lugar, que nace en una city, porque también son ciudades, ¿no? Es que logran romper ese ejemplo, digamos, logran romper el problema del centro. ¿Ya? Ya sabemos lo que es el centro se lleva todo, parece, pero no se lleva nada al final, porque el que es inteligente logra hacer de su territorio un planeta poético, súper importante. Eso es lo que viene ahora, porque antes los poetas se iban a Santiago, las generaciones de que hablaba antes, todos iban a Santiago, excepto la Mistral, porque anduvo en los templos, fue una poeta. Eso ha dejado de ser un problema ya, pero que merece un importante análisis, una bajada de terreno. Los territorios invisibles, el libro que ha publicado Sergio de Valdivia a la Patagonia, con el análisis exhaustivo, digamos, de la poesía, de lo que él ve. Entonces la descentralización partió hace rato y ya no es necesario tomar un tren para llegar a la estación Mapocho o a la estación central y ser poeta. Eso es muy importante, es un gran logro. Y ha sido a partir de, creo que los 90, cuando los poetas regresada a la democracia, los poetas deciden quedarse donde nacieron. Eso es muy importante. Y lo último, para hablar y después leer, estaba pensando que el, el poema deja de ser lírico cuando las situaciones que te nombraba comienzan a estar resueltas. Es decir, escuchaba la otra vez a Marcelo Roseco, no sé si está conectado, pero le preguntaban insistentemente, porque me conecto mucho con Marcelo y Cristian Gómez, en su última poesía, con esto de sacarle al poema o sacar al ejercicio poético, sacarle la cosa literatosa, la, la constante insistencia de hacer una especie de trabajo en la página, como colocar poesía en la página, como hacer entender que yo manejo la metáfora o la comparación o la cita, porque eso ya se hizo en los otros libros. Entonces,
casi un poco cursi, si yo voy a hablar de la familia. Marcelo Rioseco citaba un libro de una poeta, yo no lo he leído, pero decía El Jardín, así se llama el libro. Si yo decía, si en Chile alguien publica un libro con el título de Jardín, es porque ya partió mal, ¿te fijáis? Porque, pero en realidad ella hace un ejercicio botánico, hace un ejercicio de observación y de lo que sucede dentro de ese mundillo, muy profundo, por supuesto. Entonces, en este nuevo espacio, digamos, tiempo, con lo que hace Jaime Pinos, por ejemplo, que se pasea, digamos, con una cámara espiritual, ¿cachai? Y está prendida la cámara rescatando. El ejercicio, digamos, de la poesía está en eso. Ahora yo lo considero así, una especie de, cuando se decía gratuitamente que la poesía está en todos lados, sí, ahora considero que se está con las antenas bien, bien sujetas y bien firmes, de incluso hasta la de la desgracia propia, personal, o la del otro, o la violencia que se suscita en el ambiente actual o contractual, comienza a aparecer un chispazo poético. Y eso se nutre de ciertas cosas. Cuando tú te sales de esa literatura, lo literatoso, es que la anécdota tiene una forma de decir, digamos, hay una voz. Eso lo empecé a incluir a los poemas, la voz. Hay una contravoz, hay un personaje que está hablando allá, y cómo lo diría, o cómo me solicitarían a mí que si me enfrentan o me increpan, de qué manera lingüística me lo hacen, me hacen esa increpación, o si hay un atado con la familia, ¿cachai? O no sé, siempre hay un tono, el tono del decir chileno, que es un poco separarse lo inglés, ya, sí, lo inglés dan la pauta, pero tú tienes un mundo muy comunicativamente, muy propio, muy chilensis, muy, diría yo, específico y con poco lenguaje, que es un acierto, digamos, que tengamos con poco, mucho ruido con pocas nueces. ¿Okay? Es entretenido ir a buscar la voz, o el que te increpa. Hay un poema dentro del libro que dice, y fue una anécdota, y fue real, y fue precisamente en la casa de un poeta, el Chiri, ojalá que esté escuchando, y me pasó, que es un poema que se llama, y de ahí viene el título, que se llama No era yo esa persona, porque me lo dijeron, y yo estaba en una situación de familia con la persona que me acompaña en ese tiempo, una compañera. Y resulta que les trato de explicar porque estaba en el poema y lo saqué, porque ya era demasiado elemento. Era que me entretenía que el Chiri Moyano, el poeta Cristian Moyano, el Limache, en su casa solucionó el problema del frío por la entrada de los gatos, para no tener la ventana abierta, hizo una gatera, ¿sí? Tiene una gatera. Yo espero que la tenga, pues. Entonces, abajo es una gatera que se abre así, como que entra el gato y se cierra. Entonces, yo estaba en la casa y no sé, me habría tomado un par de copas, cenando, y le digo, oye, ¿te acordás cuando estuvimos en la casa del Chi? Y estaba la gatera, el gato, y entraba el gato, y me enfrento al grave problema de que no era la persona porque me confundí, no habían, y lo otro, no había otra persona. Quizá pasó alguna persona que se parecía, pero no era la persona. No. Y yo insistí al verme perdido de que sí que estuvimos en la casa, pero nunca viajó ella, nunca hubo eso. Entonces me sucedió que pude zafarme de la situación, le eché la culpa al copete, el tanto exceso, carrete, comienzan a, uno empieza a inventar o cree que está. Pero la situación es la siguiente, que con los días comienza a filtrar esa situación. Eso podría ser el proceso del poema, ¿cómo partió? Partió por eso, por el impacto que me sucedió a mí, de confundirme, pero a la vez de cómo pude dar vuelta a la situación. Entonces, el poema termina siendo para mí, en lo personal, una historia un poco jocosa, una desgracia personal de la memoria, pero a la vez termina siendo algo tierno, porque en realidad mi intención no era herir a la persona, y la persona también lo entendió así, hay una confusión aquí. Y el libro toma un verso de ese hecho, porque me dice, yo no era esa persona.
Y entonces cuando estuve en la calle, sí me saludaste, no, no era esa persona, y comencé a comprender que esa frase, el no era yo esa persona, se repite en miles de situaciones diariamente. Lo encontré muy chilena, muy sacada de pillo. ¿Sí? En el caso mío, me lo enrostraron. Entonces, y después con los días partió el poema. Empecé a arreglar y le saqué el más elemento. Voy a leer precisamente ese poema. Y aquí está el elemento que planteo, que dentro del día a día y dentro de los poemas hay que incluir un poco la teatralidad de las voces que se están enfrentando, interna o externamente, sonoras o insonoramente. Los pensamientos, hay interpelaciones diarias, positivas o negativas, no sé si tienen las dos situaciones, pero este es el poema. Se llama Al bello alucinar de esta manera. Uno tiene fallas, decir, aquella vez que alojamos en casa de, no, nunca estuve en esa casa, pero estoy seguro, ¿recuerdas la gatera de la puerta? No, no era yo esa persona, pero estoy seguro, perdona cariño, pero estoy seguro. ¿Y cómo sales de una cosa así? Te repito que era otra persona, otra mujer, y me compadezco a mí misma, pero no era yo. ¿Cuántas borracheras han arruinado con mi memoria? Podría asegurar que estuvimos en esa casa, aunque me da tristeza alucinar de esta manera, pero lo hicimos, y eso es lo que importa. Ahí se explica más o menos lo que... Ahí están las voces, también las tonalidades. En los dos últimos libros comencé a aplicar cómo lo diría yo. Entonces, al leer esos personajes que aparecen, esas formas, también hay que entregarle la sonoridad, la expresión que se puede hacer en un poema. No tiene por qué ser siempre lírico el poema. Aquí hay un poema que también me di cuenta que cuando uno pierde una casa, con lo único que sale es finalmente un bolso, pero uno no sabe lo que lleva el bolso. Ya lleva un montón de situaciones. Se llaman los bolsos, ¿para qué sirven? Calcetines, calzoncillos, 2 o 3 camisas, 4 o 5 libros. Eso era liquidar el tiempo, borrar del ambiente escenas familiares, el continuo anhelo de compartir algo, de construir algo. El bolso, el salvoconducto en casas de amigos, se vuelve una pieza, una casa, una ampliación, compartimentos que no se humearon al abandonar, extensiones barridas por furiosos vientos, hígados grasos, autos de 800 lucas, un baño de Trainspotting en su fondo falso, y en los cierres laterales, fotos contigo. Dime tú, ¿cómo termina esto? Este se llama En concreto. Me voy a detener un poquito aquí. Hay un verso que dice que, que yo viví en Santiago en la dictadura. Me tocó varios años, del 84 hasta el 90. Entonces salíamos a robar autos, pero no eran autos de alta gama, eran citronetas, era para entretenerse, íbamos a Quinta Normal, furgones utilitarios. Entonces había un amigo que no era tan amigo, pero que nos dio la maña de ir, y yo quería aprender a manejar. Entonces había que meterse en el lote y aprender a hacer la conexión de cable. Entonces el poema nace a partir de todas las situaciones que se van mezclando. Se llama En concreto. El poeta Donald Davie nació en Inglaterra en 1922. De él sé pequeños datos de una antología. Mi padre, que terminó de colero en las ferias de Pudahuel, murió 2 días antes que Davie, en septiembre del 95. Por ese entonces yo había robado un par de autos para quemarlos después cerca del aeropuerto. Está claro, no existe nada que ligue todo lo anterior. 3 vidas movidas al unísono. Davie, mi padre, y una conexión de cables bajo un volante. Yo afeité a mi papá antes que se pusiese frío. El hisopo maquillaba su cara verduzca con espuma. Luego la Gillette hacía su trabajo.
A Davie lo prepararon en una funeraria londinense para recibir los ritos protestantes. En concreto, existe una desaparición hace 25 años, aunque se puede oler el olor de la colonia inglesa después de la afeitada, leer los poemas de Davie de vez en cuando. Todos podemos desaparecer de verdad, regresar y afeitarnos de nuevo, o conducir un auto de un lado a otro sin mayores obligaciones. Yo fijé en un punto la mirada. Los dos muertos del poema la fijaron sobre mí. No existe problema alguno. Hemos sobrevivido al tiempo, al espacio y las apariencias. Este se llama Lista de Almacén, que fue editado por Felipe y me recomendó que este era el final, porque había un final muy... Aquí aparece algo, por ejemplo, yo haría una crítica inmediata a mi propia escritura. Una vez publicado uno comienza a ver, pero hay un verso que a mí no me gusta ya. Porque intenta ser poético. Se puede notar al leer. Dice, lista de almacén. Me fui con el pedido escrito en la página de un libro. Eres un olvidadizo, por eso te envío con una lista. Toallas higiénicas ultra delgadas, papel confort del bueno, huevos, un chocolate. Yo dejo que haga eso de escribir en los libros, que pase por encima de poemas, autores, con una lista de almacén. Encárgame algo importante, por favor. Voceo táctico entre las cosas más extrañas. La noche anterior, una lista de almacén, la tarde que se nos viene. Y vamos, ustedes me dicen cuando corte nueva. Los poemas estos los leyeron. También este poema que citó Pinos se llama Limpieza. Mis manos huelen a poet y el poema nace. No me gusta recibir llamadas. Oye, lo único que me falta es recordarte que son 200.000. No quiero atados con las lucas y estamos en paz. ¿Te fijas? El aseo es el intento de sacar ciertas cosas. Frases somníferas del amor. Maneja con cuidado, recuerda que te amo. Pura retención de líquido. El aseo es el drenaje. Ahí hay un ejercicio de voces. Este poema, el día que nos salió el sol, sacó la basura bajo un claroscuro hacia la calle. Las montañas del oeste ya debían haber brillado y enrojecido. Juntó la ropa sucia después de la ducha, dio un vistazo por la ventanilla del baño y el claroscuro permanecía. Hizo algunas llamadas. Del otro lado escuchó risas, peticiones de dinero, invitaciones a comer. Miró hacia las montañas y se sentó a esperar frente a su libreta a la salida del sol. Sonó el teléfono diciendo que el auto estaba listo en el taller. Le aconsejaban que se comprase otro, que los repuestos estaban descontinuados, que era la última vez que lo recibirían. Pensó en los pescadores que no encontraron más que barro después de los aluviones de enero. Eso podría ser motivo para escribir, pero había un sol que no despuntaba en la cordillera. Todo se mantenía igual que la noche anterior, cuando se durmió abrazado por una oscuridad más pesada que su sueño. Abandonó la libreta y aún estaban allí esas montañas desprovistas de luz. Respiró muy hondo para encender sus faros de emergencia y así, sin parar, sin detenerse. Y de la segunda parte, hay un poema este es un poema que tengo amigos que están en la academia trabajando, son profesores de literatura y al cual respeto mucho, porque son poetas, digamos, tienen que lidiar con el hecho de enseñar a escribir o ubicar a la gente en el ámbito literario, darle pauta, pero también tienen que hacer su trabajo poético, seguir escribiendo. Es complejo, encuentro
de una complejidad tremenda eso. Dar el ejemplo de profesor, maestro, y a la vez tenés que hacer tu obra que esté a la altura de tu condición, que es la academia. Pero con mucho respeto, y los tengo amigos, y de hecho el prólogo está escrito por un amigo muy íntimo que en el último tiempo he logrado rescatar del ambiente mío personal, que es Sergio, y que es un gran profesor de literatura, y ya lo muestra su libro. Entonces este poema no es para tomarle el pelo o guayarlo, sino que es un tema muy recurrente del canon, el poema guaya al canon. Dice, nada es más real que una cocina a leña. ¿Por qué siempre Ítaca, Dante, Odisea que nos filtran la esquina o las ferias libres? ¿No podrías ser tú mismo escribiendo pantuflas, moviéndose al baño, cocinar pulpa al jugo con arroz, tener un poeta preferido para cada estación? Epopeya libresca, cuento académico, bájate del pony, del Joker Hunter, cómprate unos lentes en la cuneta y tómate la otra. Y dos últimos y termino. Estilo. Para esperar tu turno en la fila, banco, oficina de correo, registro civil, 2 horas con 10 minutos. Para una discusión con tu mujer en la calle, el portazo al auto, algunos insultos a distancia y quisieras desaparecer. Yo solamente iba pasando por el borde de la imagen. Como si la indiferencia, la gentifobia, el control, nado sincronizado en la charca, habilidad de observación en la neblina, para marcharte y regresar con asombro. Al envejecer y extinguirse, debes raspar la olla de tu estilo. Al tocar la puerta de Buda, reencarnar y volver al vagabundeo por las calles, notarás como sin darte cuenta que habita una especie de plancton en las zonas más sencillas de tu forma, como unas manos tatuadas en la caverna, como el acento que colocas al decir, oye cariño, vístete, vamos a dar una vuelta al campo, tengo cervezas y comidas en el auto. Y para terminar, esto es un poema de carácter, este es un poema muy de carácter, ¿cómo es la palabra? Metapoético. Tiene una historia este poema. Generalmente no sucede mucho, no me llegan mucho este tipo de poemas. Y era muy extenso y lo corté. Espero que esa pega haya estado bien, pero es una idea que tengo. Siempre en los libros que publico tengo la manía de colocar unas cosillas que sean como que me estoy analizando. Trato de, y nace también este poema a partir de un autor, un psiquiatra, que Sergio Peñailillo, que en sus libros, digamos, que lo he leído, o las entrevistas, una de las cosas que planteaba era que la gente busca siempre situaciones donde la adrenalina esté por delante, digamos, correr a 150 kilómetros por hora, deslizarse en una ola con una tabla, o lanzarse en Benji. Él ponía el ejemplo del Benji, el profesor el psiquiatra. Y planteaba que con eso no se conseguía nada, que era un segundo de físico, digamos, quizá una soltura de adrenalina. Pero el miedo se vence en otras cosas, como los budistas plantean que uno siempre está sufriendo. Entonces que hay que abordar el sufrimiento. Y en este caso el profesor dice que el miedo es parte del sufrimiento, pero no se vence haciendo ese tipo de cosas. Entonces me llamó mucho la atención que él descartaba que un tipo que se presentaba en un puente a lanzarse con un elástico no tenía ninguna importancia, no guardaba mucha relación con vencer el miedo. Entonces me quedó dando vueltas. Y un día, caminando al centro de la ciudad, de una ciudad pequeña, aparece el poema, se presenta. Se llama Como un loco que se lanza en Benji. Un elástico transformado en la extensión del poema que va y viene y deja ver por un segundo el rostro en la poza al fondo del río.
Eso se repite hasta que se corta el poema o el elástico, que es semánticamente menor. El río es la boca del lobo a la cual nos acercamos por instantes, intervalos que van desde la extensión del poema hasta su mínima longitud. Entonces, el puente sigue siendo la base, el cabo cañaveral donde despegas con tu poema hacia las profundidades, la distancia entre la primera letra y el final del texto que se larga, para los efectos, el remate del elástico. Lo inexplicable de confiar en un cable más que en sí mismo. Lo mismo es el poema que se larga, el sector 4 en donde no podemos quedarnos. Por eso el loquito que se tira en Benji para matar el miedo ha luchado. Y el poema ha expirado todas sus posibilidades, ha llegado a su fin. Más bien, el elástico estrecha todas las distancias entre el aire y el cuerpo. Eso sería, compañeros, el lanzamiento. Felipe. Gracias, Cristian. Bueno, ahora ofrezco la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta a Cristian o hacer algún comentario. Vamos a dejar un ratito la palabra abierta. Así que, Vale. Mira. Cristian, yo quiero preguntarte algo. Hola, Lucy. Un agrado. Lucy. Hola, Cristian. Hola, hola. Gracias por estar. Felicitaciones por tu publicación, que ya Vale. sabemos lo difícil que es. Y por supuesto también a Inubicalistas por haberla publicado. Y bueno, yo he hecho harto de menos estas reuniones, así que de alguna manera me emociona conectarme en esta ocasión. Y bueno, no, te quería solamente preguntar por esto que mencionaste relativo a la relación con la tradición. O sea, yo te lo plantearía así, ¿cuál sería el problema de si hubiese elementos de esa tradición en tu trabajo, el de otras personas? ¿Por qué eso sería un problema? ¿O cuál es el problema exactamente desde tu punto de vista? Eso solamente, ¿no? Y gracias. Vale. Sí, en corto, mira, no, yo no digo que sea un problema que esté flotando en el aire constantemente, pero al momento de quizá de hacer los arqueos propios de un tiempo, muchos poetas quedaron abajo cuando tenían a poetas tan relevantes, como la figura que en la tradición se ha instalado de ser un solo poeta o un solo o en una generación una sola situación, no quiero referirme a nadie, es simplemente que la problemática de la tradición poética chilena genera estas ocultaciones sin querer quizá, o a veces con querer. Entonces se nos quedan poetas como Rosamel del Valle afuera, Diego Lodube Ruta en su tiempo, y comienza a ver que hay muchos poetas, entonces son muy tradicionales, ¿te fijáis? Y los poetas que van más en la rompiente tienden a quedar un poco opacados, digamos, quizás, ¿cachai? Por un tema muy de tradición. En lo general se toma la tradición de la poesía chilena como algo muy importante, pero a la vez los que van a la rompiente o lo que se intenta hacer, como que salirse un poco, que no es vanguardia tampoco, no digo que sea vanguardia, es que cuesta mucho eh, abrir ventanas, ¿cachai? Por un tema de la tradición misma, como quizás lo pienso así, me pongo yo el problema, pero aire fresco necesita la poesía chilena desde todo punto de vista. Entonces, a veces hay que empezar a sacar a los poetas clásicos, ¿cachai? Que son muy clásicos, y comenzar a escribir lo que uno tiene que escribir. Esa es mi visión, ¿cachai? Sí. Cuando hablaba, mira, cuando uno va cuando uno analiza un poco la academia y lo que se está haciendo en la academia, salvo contadas excepciones que es gente interesante que tiene la oportunidad de presentar un poeta nuevo, generalmente se sigue presentando a Neruda, ¿cachai? O se sigue presentando no se salen de un marco de 10 escritores a lo más.
siendo que este país está lleno, ¿cachai? Entonces, ese también puede ser que sea el problema, de que se queda uno siempre en la misma figura. Creo que esa es una visión que tengo, ¿eh? No sé. Creo que por eso el libro se motiva tanto, a arriesgar un poco. Sí, gracias. Gracias a ti, Lucy. Cristian, ¿se apagó la cámara tuya o tú No. la apagaste? Se apagó. Ah, ya. Ahí sí. Sí, ahora te ves. Me Bueno, estaba yo fumando igual un caño, ¿no? concuerdo con Lucy que se echan de menos las reuniones, es como el jardín de Tántalo esto, hay ver personas queridas y no poder brindar y conversar de cerca, pero bueno, ya es el gran milagro el reunirse. No sé cómo andan de preguntas, comentarios por ahí. Es un temazo ese que plantea Cristian y lo que preguntó Lucy acerca del trato o los tratos con la tradición, digamos. Porque, claro, la tradición también se la inventa uno, ¿eh? Ojo con eso, no es que tampoco sea una entidad que esté ahí existiendo, no sé, completamente fuera de la propia percepción de quién tiene que abrirse camino, como decía Cristian, construirse una especie de historia, una escritura historia, en el sentido de configurarse como un sujeto que puede decir algo que no sea la réplica deslavada de cosas dichas muchas veces, digamos. Ahora, Cristian, claro, tiene tu interés yo lo leo como un interés, digamos, no es la palabra exacta, pero me entienden, de escribir una literatura, una poesía líricamente neutra, podríamos decirlo así, líricamente neutra. Para lo cual, yo no lo dije, pero se nota, para lo cual, claro, ha recurrido a lecturas inglesas, digamos, de la tradición inglesa, que es otra tradición, que es la tradición anglosajona, que tiene algunas características distintas de la tradición chilena, que le debe mucho a la poesía francesa, principalmente, desde los tiempos de Rimbaud, Baudelaire para acá, digamos, pero hay mucho de eso, digamos. Algo que ha ido cambiando también en los últimos 30, 40 años. Aquí Pia Kurtz, por aquí, que es traductora, Verónica, que ha hecho traducciones de Anne Carson, por ejemplo, que son lecturas que han ido llegando a la escena nuestra y donde hay una lógica escritural basada en un tipo de asociaciones, digamos, a las que a veces en la tradición chileno-francesa, vamos a decirlo así, a la que no estamos acostumbrados. Y que juega mucho con el prosaísmo, con un registro de escritura que está en el límite, jugando en el límite de la sola, decían aquí, en el límite de la prosa, en el límite de la poesía, en la metáfora y en la no metáfora. Porque tampoco es antipoesía, ¿sí? No es antipoesía esto, es otra cosa distinta. Entonces, en realidad, quizás los poetas no tenemos mucha escapatoria, digamos, en el sentido de que si no es con una tradición, si no aprendemos de una tradición, aprendemos de otra, y si no es de la otra, es de la otra. Y quizás el viejo y vilipendiado Harold Bloom, a quien lo han atacado tanto por su famoso libro del canon occidental, tenga razón en un punto crucial, digamos, que todo autor nuevo tiene que matar a los padres y a las madres literarias, y yo creo que en eso sí tiene razón, en el Sí. sentido simbólico del término, claro, por supuesto. Sí, yo concuerdo con Sergio y evidentemente uno proviene de una tradición potente, me sumo a lo que es el larismo, un larismo bien profundo a partir de los 90, que alguna parte de la poesía chilena comenzó a vilipendiarlo fuertemente, a descartarlo como una posibilidad. Pero cuando uno lee las Confesiones de un granuja traducido por el mismo Teillet, una poesía rusa, me tocó, por la suerte hay una poeta cubana que
traduce ese mismo libro, pero resulta que el poeta ruso lo escribía en cuarteta, no sé si eran de 11, de 8, de octosílabos. Era como, era clásico encontrar en las crónicas, digamos, en las confesiones de Granuja, un tipo de poesía que se arriesgaba un poquito más. Entonces ese tono, quizá Teilhard lo trae, y todos los poetas jóvenes estábamos, bueno, los que leíamos bien la poesía, pero siempre deja algo, una tradición, siempre una lectura sostenida y seria de una tradición, va otorgando, y también tiene que mucho que ver con este país que a partir cuando llega la democracia, entre comillas, comienzan a ver las traducciones también, porque yo no soy traductor, entonces yo dependo de lo que hacían los españoles en primera instancia, como traduciendo poesía inglesa o china, y después comienza a haber una playa de poetas chilenos que comienzan a traducir y le dan el tono más chileno. En el caso de Armando Roa, por ejemplo, un traductor de Pong. Entonces, si eso puede suceder, digamos, si empieza a abrirse exactamente está lo que dice Sergio, que es matar al padre o la madre desde el punto de vista literario de una forma sana. Entonces, porque si te quedas ahí, o sea, es una muerte lenta, evidentemente, de sus poetas, pero hay esperanza en el futuro, como una especie de nostalgia, como decía Teilhard. Y nunca he dejado de leerlo a él como poeta. Y cuando leo a Zenin, lo leo a través de él. Entonces es una seguidilla de cosas. Me ha pasado. Evidentemente esta poesía que está en este libro tiene una marca un poco más suelta de lo que decía, que está entre la prosa, que está entre el cuento, está con la actitud poética, y ahí vamos viendo qué sucede. A veces me considero un proxoneta de mis propias acciones de vida, digamos, o de las de los otros, los que están al lado, y no, ni siquiera saben que yo escribí un poema sobre sus actitudes o esas cosas. Entonces, esa salida de lo lírico para pasar a este otro espacio que todavía no podría suscitar la poesía, como decían los poetas ¿qué decía Víctor Campos? Le preguntaba a Marcelo Roseco sobre los poetas de la que se despojaban de lo literario, de esa figura literatosa. Es una cosa así. Me gustaría hacer un comentario, Felipe. ¿Se puede? Póngale. Sí, bueno, saludar a Cristian, felicitarlo por su libro, que leí hace algún tiempo ya. Pero me gustaría, no sé, poner las cosas en algún contexto. Yo creo que de repente cuando hablamos de despojarnos de lo lírico, tendríamos que remontarnos también a una larga tradición de la poesía chilena. No es necesario ir tan lejos para hablar de despojarnos de lo lírico. Yo quisiera recordar que ya las traducciones de poesía inglesa vienen, no sé, de la generación de Neruda. Ya en la generación del 50, Armando Uribe hizo traducciones de Poe. El mismo Teilhard tiene una traducción de poetas en lengua inglesa junto con Armando Roa, o de poetas extranjeros traducidos por poetas chilenos. No es algo que haya descubierto la generación del 90. Y ese despojar lo lírico, o despojar la poesía de lo lírico, por lo menos, se ha hecho de manera explícita. Después de Parra, yo creo que con Gonzalo Millán, Hernán Miranda, no sé, Sergio Parra. O sea, hay una larga tradición de poetas que han digamos, sacado la grasa de lo lírico del poema. Y creo que Cristian se inserta en esa tradición también, y lo hace de manera espléndida, por supuesto, no es por quitarle mérito a lo que digo. Y obviamente la lectura de la poesía inglesa que puede haber incorporado y que soy consciente que lo hace. Lo que yo creo que Cristian agrega a esa larga tradición de sacarle la grasa de lo lírico a la poesía es un tono que viene de cierto realismo sucio de la poesía también norteamericana, Carver y otros poetas, y que Cristian lo agrega de una manera muy particular también, que a mí por lo menos
me gusta mucho, es decir, volver a poner el fracaso después de que yo creo que hubo una moda de que no se podía escribir desde el fracaso. Yo recuerdo hace años atrás a muchos poetas y críticas literarias y críticos diciendo que poco menos que ya este otro poeta hablando del fracaso, de lo triste, cómo es posible, como que lo triste o lo patético, o digamos las pequeñas derrotas no fueran espacio de lo poético, por lo menos ya no tenían cabida. Yo creo que Cruz le ha devuelto un poco a la poesía chilena, o a cierto sector de la poesía chilena, el derecho a hablar sobre esa derrota, sobre ese fracaso, y lo ha hecho de una manera tremendamente decente. Así que mis felicitaciones, Cristian, por tu nuevo libro. Vale. ¿Sabes qué? Me deja una idea tuya, Ricardo, de tu comentario, que evidentemente, claro, las traducciones, por ejemplo, las de Uribe, evidentemente, pero yo creo que están filtrando como ahora, ¿cachai? Como que pienso, mira, el otro día leía, me volví a entusiasmar con el larismo más puro. Estaba en la casa de un poeta, tiene un bosque maravilloso, y tuve la oportunidad de leer su primer libro, que es el poeta Sergio Mansilla. Eh, una poesía totalmente, más que de arraigo, una metafísica totalmente situada en un espacio-tiempo. Y siento que esa poesía se replegó en un momento del asunto. Son libros publicados, por ejemplo, un libro publicado en el año 86. Tremendo libro de poesía, un libro bellísimo. No porque esté poeta acá, pero me maravillé leyendo esa primera edición. Entonces, algo sucede que hace que esta metafísica del ambiente, del paisaje, del bosque, eh, tenga un quiebre. ¿Te fijas? Para mí me gusta quebrar, pero me gusta volver también a eso que estaba. Porque no hay tanta lírica en esa poesía. Y de todas maneras, no hay una lírica. No es Neruda el que está ahí, está Sergio Mancilla en un bosque. Y evidentemente todo eso ha ido quedándose atrás, ¿cachai? Entonces la poesía que cuando uno escribe el poema ahora, está situado también en todos esos espacios, tiene un poco de todo. Aprender a poner los ritmos, las respiraciones, evocar, también se evoca en estos poemas. Entonces, yo creo que hay un compendio de situaciones literarias, precisamente literarias, que tú comentas, que que empiezan a caer ahora en los libros, ¿cachai? Como un creacionismo eh, lúcido, no en mi parte, sino que en los libros tuyos, o quizá esa observación de Moncada. Además, estamos en un grupo de 30 personas donde todos son poetas, entonces quizá estas elucubraciones tengan mucho sentido. No está la familia, por suerte, porque siempre te felicitan. Entonces, pero me interesa ese comentario que tú haces. Yo creo que ahora está filtrando eso, después de 40 años, esas traducciones que llegan a tus manos, ya sea la biblioteca pública o que las puedes hacerte de ellas cuando empezás a trabajar, pero evidentemente estamos cruzados por todo esto. Me gustó mucho los últimos tiempos que han habido estas traducciones de poetas chinos, dando con una poesía contemporánea china traducida. Y también la observación de los chinos tiene mucho que ver en esta poesía. ¿Te fijas? Esa mirada zen sobre un sartén con un bistec friéndose en la cocina, esa mirada zen que uno le coloca al patio, o la problemática que hubo, la discusión de la mañana. ¿Cachai? Como que hay que detenerse a mirar. Y el tema del fracaso, evidentemente, pareciera que estamos completamente rodeados de fracaso. No lo había pensado así, pero es lo que sale, es la ternura que sale del fracaso. ¿Cachai? Como que hay que buscarle una vuelta de tuerca ahí. Esa observación zen, fracaso, búsqueda de ternura, siempre. ¿Se puede intervenir, Felipe? Buena, Cristiano. Sí, Cristian. Un Bueno, abrazo grande, Dele, compañero. dele. Buena. abrazote, Cruz. Gustazo verte.
No, Vale. yo quería decir nomás, la conversación está, muy entretenida, el tema de la tradición, lo que hablaba Lucy Oporto, y las distintas perspectivas en torno al tema, pero yo quería dar un saludo nomás. Estoy tan lejos que voy a aprovechar de saludar a la gente querida, a Pino, Mocá, bueno, Cruz, al Ricardo, por ahí está Kurt Forge, que está canoso como nunca, me ganó a mí. Así que nada, un saludo cariñoso desde lejos nomás. Un gusto ver a Sergio Mancilla, ¿no? Yo tengo el libro acá, me lo mandó Cristian, así que se lo Buena. agradezco montones. Y nada, las palabras de Sergio, muy lúcida introducción, ¿no? Y sobre todo rescatar el otro libro de Cruz, Donde iremos esta noche, ¿no? Lo comentaba con él. Hay una especie de continuidad, creo yo, con este no, no era yo esa persona, no era yo esa persona. Y aunque es una continuidad del ácido, ¿no? Es una literatura biliosa. Y por ahí no sé quién hablaba de Raymond Carver, claro, hay una cosa ahí muy del fracaso personal, ¿no? Como que se deja de lado tal vez en cierta medida un fracaso colectivo y hay un fracaso personal, ¿no? Que está ahí, que revierte cualquier mirada sobre los territorios también. Eso me interesa mucho, esa bilis negra saliendo de los territorios, como dice el Cristian, ¿no? Pero en general lo único que quería decir es que celebro profundamente este libro y gracias por hacer la presentación y poderla ver desde lejos. Un abrazo para todo el mundo. Vale, Cristian. Felipe, hola Felipe, ¿se me escucha? Sí, mira, justo te iba a dar la palabra, Javier. Gracias Felipe, gracias. Oye, un abrazo compadre, hace tiempo que no te veía. Aló, Cristian. Saludos, Javier. Eso te quería informar, mira, en este momento Chile 0 y Brasil 0, ¿ya? Porque yo sé muy que bien. entonces eso es lo primero que quería Ese es un poema, informarte. Brasil 0, Chile 0, ya, muy bien. Oye, mira, te quería preguntar por la portada del libro. En la portada del libro aparece una imagen y me parece que es importante, no sé cómo lo relacionáis con el título del poemario, y hacer mención a eso. Solamente eso, Cristian. Un abrazo, Marconi. Yo le pasaría, vale, Marconi, un abrazo. Yo le pasaría la mano esto es totalmente responsabilidad estética y artística de Felipe. No sé. Felipe hace la edición. Ahí yo me dejé llevar y pareciera que le achuntó. No sé, Felipe, ¿qué opinas? Bueno, yo también voy a pasar la pelota en este caso, aprovechando que está Pamela ahí, que es la autora. Bueno, pero en realidad era la frase que da título al libro, es una frase muy difícil de representar gráficamente. Es una imagen muy difícil y recordé este grabado que había visto hace muchos años de la Pamela, con estos sujetos que se desdoblan, que son sombras, que también hacía juego un poco en el texto que hizo Sergio Mancilla para la contraportada, en que habla de una especie de maldad que habita dentro del poeta y del hablante, que es como un ser otro que se desdobla. Y bueno, esa fue la sugerencia que llevó a esta imagen, pero no sé, Pamela, si quieres decir alguna palabrita. Sí. Bueno, hola a todos, a todes. Hola, Pamela. Hola, Cristian. Bueno, les cuento que, claro, el grabado efectivamente es súper antiguo, es una xilografía a descalce en varios colores, es una madera que está tallada y que después se imprimieron colores. Se llama, el nombre original de este trabajo se llama Encuentro. Y como cuenta Felipe, yo no, o sea, fue como al revés. Y generalmente cuando me tocaba trabajar algo editorial para un libro, leo los poemas o veo de qué trata el libro o el cuento, etc. Pero en este caso o sea, Felipe me dijo, claro, creemos que tu imagen puede calzar bien con el nombre del libro, que era como medio complejo de poder
hacer a nivel visual, como que era, claro, era como no tan sencillo. Y claro, yo se lo presté y todo, y a mí el libro me llegó, me lo pasó Rodrigo hace unos 3 días, creo, y lo leí al toque porque quería puro saber como de qué trataba dentro. Ahora que tú cuentas la historia, me parece súper entretenida, ¿cachai? Porque es como así como yo no era esa persona, así como que metiste la pata, ¿cachai? Claro, claro. Sí, 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 fue No, así. yo pensé que ese era el origen Es el origen del del título del título libro, de sí. poema. Y la verdad No, que la metida leyendo de los cabeza. poemas me gustaron mucho. Yo, mira, yo la verdad también encontré como un cambio de lo que yo había leído tuyo antes. Sí, también encontré como que se notaba eso. De hecho, a mí también me recordé de Carver. Y encuentro que es súper, no, lo encuentro súper saludable lo que tú hablas, lo encuentro genial porque yo creo que tanto en arte visual, en arte, en danza, en todo, uno viene lleno de influencia. Yo creo que todo el mundo nace con su influencia. Es como una manera súper natural, ¿no es cierto? Yo no conozco a alguien que parta de la nada. Siempre hay gente, los más secos, las más secas, ¿no es cierto?, viene con alguna influencia. Pero encuentro sanísimo y lo encuentro bacán que tú estés buscando, ¿cachai? Como otras vertientes, que te estés acercando a otros caminos. Me parece súper bueno, sí. Para tu literatura, para todo. Así que Gracias, eso, Pamela. un gusto de haber Participado. haber colaborado con un granito. No, que lo voy a aportarte gran granito. De hecho, un poeta me dijo que el libro tenía buen lejos, entonces lo puso como, porque es una obra de arte en realidad también ahí, que tenía buen lejos el libro, pues le dije, ojalá que tenga buen cerca, ¿cachai? Pero la portada, sí, sí, justo, más que muy bien lograda, son 3 series ahí juntándose, muy extraño, muy... y esa es la volada del Felipe, pues, ¿cachai? Como la hace. Sí, Además, una portada completa. En realidad, había que jugar a una portada completa y, claro, se transforma en una obra de arte, más un libro objeto también en la entrada. Así que me gustó mucho eso. Te lo agradezco mucho la colaboración, Pamela, porque además es un grabado en colores, ¿cachai? Como es bastante complejo llegar a eso. Así que muy agradecido. no, Seremos gracias a leyenda, ti. vamos a ser Yo leyenda, vamos a ser estoy muy leyenda. feliz por la invitación. Eso. ¿Quién? Bueno, hay un saludo de José Mancilla de Aysén, que se despidió hace poquito rato, dejaba felicitaciones a Cristian por los poemas y por los textos que vendrán. Bueno, y resaltar eso también, la gran diversidad de lugares que están acá representados es increíble, ¿eh? No podríamos haber hecho esta reunión en otro contexto, hay de todas las latitudes. No sé si hay alguien Hola, que quiera hablar. yo, Giselle, hola. hola, Giselle, hola, hola a todos. ¿cómo Hola, están? Bien, bien. Cristian, me encantó tu libro, lo leímos, fantástico, y te quiero pedir un tema, ya. porque es muy distinto cuando tú escuchas, obviamente, tú lees y tienes el sonido, así como el decir no quiero atado con las lucas, ¿cachai? Ya, ya, Que ya. tú sabes ese sonido, quiero Sí. que te leas y él no es necesario. No es necesario. Es Sí, cortito ese. sí, Te lo busco nosotros. Ese es un poema amenaza. por supuesto. No se concretó por suerte, pero es un poema amenaza, es como una haiku de la amenaza. Sí. Se llama No es necesario. No es necesario que tiren mis cosas por la calle, que mis libros vuelen por la ventana, que rajen los cuadros con un clavo. Trata de estar a la altura. Eso, Gracias. vale. Son poemas haiku eso. Pero me amenazaron que con un clavo del 4, porque a mí me gusta mucho, tengo hartos cuadros, entonces me pegó un golpe bajo diciéndome que si me descuidaba, los cuadros iban a cooperar. Entonces, también ahí está ese tono Te de iban entre a el rajar el deseo, paño. iban a rajar el paño, correcto. Eh, esa es la tonalidad, ¿sabes qué? Esa es la tonalidad del...
Claro, porque se habla de la tradición, uno busca otra tradición, pero el chileno tiene o chilena tiene una forma de expresión que no, yo creo que la antipoesía la tenía de Parra, pero sí, Parra siempre estaba guayando. Siempre los poemas de Parra, en una parte de su poesía siempre está guayando. Siempre muy mesiánico en el hueveo, ¿cachai? Y esta parte yo la trato de hacer como tomar ese tono de fonda, así, de chingana, de flaite, de flaite, bueno. Sí, sí, somos flaite. Yo a mí soy educador, entonces me toca estar muy en conexión con todo lo que está saliendo nuevo dentro del mundo del COBA. Pero poéticamente la expresión de la persona, cuando digo un ser etéreo así, siempre tiene una expresión súper ofensiva o expresiva dentro del mundo del amor. Generalmente somos medio chorongos para hablar. Y de hecho mismo, no somos, se acabó esa cursilería de la expresión, no tengo por qué ser otro tipo, no tengo por qué tener marca. Y en la poesía evidentemente es necesario colocarlo. Creo que el Chiri Moyano también lo ha hecho con sus poemas, cuando tiene los poemas de los sobrenombres o en el olivar, los poemas del olivar. Busca eso. Entonces, cuando yo me enfrento a una persona, cuando tengo una discusión, o cuando hay un contrapunto, generalmente uno tiene tonos. Entonces, estos personajes aparecen con sus tonos. Entonces, al leerlo, se pueden figurar. He tratado de llevarlo a la escritura, ¿cachai? Como tratar de plasmarlo ahí en la frase. Habla uno, habla otro, se enfrentan, da discusiones, da explicaciones, el otro pide más, ¿cachai? Y esos tienen tonos. Creo que eso es lo que es más teatral un poco. Creo que he tratado de agregarle a la poesía para que no cayese en la liviandad de ir a una tradición y tomarla, porque además los poetas ingleses, los poetas norteamericanos están traducidos, así que tengo que quedarme con el tono de la traducción. Pero en realidad es el día a día el que me importa. He escuchado frases notables. Generalmente ando en el día notando así como frases notables, no choreando, pero discusiones de pareja, weón. Son notables esas weas, me encantan. Salen una wea tremenda, así, de fuerza. Eso me gusta. Sí, gracias por tu petición. Los cuadros se salvaron, no hubo un clavo, no llega el clavo. Atención, estudios. Sí, no sé si habrá otra pregunta. Me estaba acordando recién bueno, siguiendo un poco los recuerdos de Omar Lara. Una vez en Puerto Montt tuve la mala idea de decirle que Trilce me parecía que era un poco autorreferente con la poesía del sur, de esa choreza de joven que uno después se arrepiente. Y claro, Omar Lara me tapó inmediatamente con argumentos y con la cantidad de traducciones que habían hecho, recordando un poco lo que decía Ricardo sobre las traducciones en Chile. Claro, él trajo toda esta cosa de la poesía rumana, hay una antología de poesía eslovena, y siempre en Trilce habían poetas de zonas que no son como los centros, como los polos lingüísticos, no sé si está correcto decirlo así, pero eran traducciones de lugares marginales, que es otra gran aporte que hizo Lara. También acá Javier Torre había dicho no olvidar a Víctor Hugo, sugerencia de lectura. Y como estamos hablando también de influencia marginal, y me imagino que se refiere a Víctor Hugo Saldívar, ¿cierto? Nuestro amigo de allá de la localidad de Las Cabras, que también oscila entre la poesía y la sátira. Mi conexión está inestable. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Creo que estamos. Parece No, que que nos a propósito despedimos de lo que entonces. mencionaban de Trilce, lo que mencionaba Felipe Moncada de la apertura que tenía que acordarse que en Trilce también se producía no solamente un cruce con literaturas de otros lados,
sino la participación súper importante de la gráfica, de las artes, del grabado. Acuérdense que estaba ahí Guillermo Deisler, que participaba en la revista, que le daba también como diríamos, un tono gráfico y un tono visual a la revista, que yo todavía conservo algunos de los números originales de la revista. Y eso habla también de una, como digo, no solo de una apertura a otras literaturas, sino que también a otras disciplinas dentro de las artes. Yo creo en realidad bien profundamente que uno no puede quedarse en el campo creativo solamente, uno debería estar abierto a todo, estar con las antenas, así como estamos, como dice Cristian, que está constantemente atento a lo que está ocurriendo en el ambiente, a lo que se dice, un poco a las sugerencias literarias del ambiente humano o verbal en el que uno vive, también estar abierto a lo que ocurre en otros campos de la creación, aquí y en otros lados. Por eso yo no me caliento tanto, Cristian, con el tema de lo que creo que Bloom llamaba la angustia de las influencias. Yo creo que cuando Bloom escribe eso, está haciendo lo que se llama una petición de principio. Empieza a hablar de la angustia de las influencias y deja establecido de inmediato, sin discusión previa, que la influencia supone angustia. Y yo creo que eso no es así. Por lo menos no en todos los casos. A lo mejor un pequeño estudio estadístico nos permitiría saber quiénes sienten angustia por las influencias y quiénes están felices con las influencias. Yo creo que sí, mira, yo me siento tranquilo con el tema de la influencia. No, para nada, no afectan en nada, al contrario, son el corazón quizá de lo que decía Pamela, digamos, nadie nace, digamos, haciéndolas todas, ¿cachai? Pero la angustia y la influencia en Chile, yo creo que si alguna vez sufrí, creo que fue con el larismo, sí, sufrí un poco, tratar de salirme un poco en el tercer libro, pasarme para el otro lado, hacer más experimentos, pero me sirvió la influencia para ser poeta, digamos, de todas maneras, la acepto sin lugar a dudas. ¿Con quién hablaba el otro día? Con un poeta, hay tantos poetas que en Chile que han borrado su primer libro, ¿cachai? de su solapa, porque no encuentran influenciados, no encuentran cursi, ¿cachai? Un error de principiante, etcétera. Pero yo creo que parte de la jugada, ser poeta en Chile, como acotando la idea del arte, es una de las cosas más complejas, quizá la más difícil, es por todo lo que sucede dentro, pero por eso digo que no me angustia la influencia, al contrario, me parece fluidez. Tengo derecho a leer, los quiero a esos poetas. Cuando se presentan, los quiero, pues, los querí, ¿qué vaya a hacer? No hay otra salida. Estás enamorado de una poesía. De Lipó, Tufú y todos esos poetas están ahí metidos aquí, están en la observación. Quizá, sí. Estudios. Vamos a estudios. Houston. Oye, tenemos un problema. Buenas, Serey. Está parando el dedo, Serey. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Oye, saludar a compañero Perro. Este es como el show, ¿no? Porque lo veo más seguido que todo el resto de ustedes. Me voy para tu casa. Yo quería contar una anécdota, que es lo único que podría aportar en este momento. Que el día que caché el libro, esto lo voy a contar también por un tipo de gesto, un tipo de mirada que tiene el Cristian en lo cotidiano. De repente las personas que lo hemos tratado en lo cotidiano, no sé si se han dado cuenta, pero el Cristian como que cuando conversa, incluso cuando sucede alguna situación, entre comillas, absorbible para hacer un verso, lo dice, lo habla. No sé, yo lo he visto en situaciones puntuales, diciendo la frase que después esa frase se va a convertir en un poema. Bueno,
cuento corto, el tema es que el día que le llegó el libro, lo trajo a mi casa. En mi casa hay un portón y yo no lo escuché. Entonces yo nunca supe que el libro estuvo casi todo el día, porque nunca salí. Y salí en la noche a comprar pan, tipo 8 de la noche, y lo pisé. En la oscuridad porque no lo había cachado. Entonces, yo no suelo ser ni romántico ni tener este tipo de gestos porque lo encuentro a veces incluso medio cursi. Son cosas que también lo hemos discutido con Cristian, pero que a Cristian le salen muy bien esos gestos. Son gestos que no a todos nos podrían salir en forma natural. Entonces, y este tipo de escritura, que viene obviamente desde el libro anterior, que también el libro de ¿Dónde iremos esta noche? El Cristian de alguna forma logró traspasar ese gesto cotidiano, su gesto físico, a la escritura, y eso me llama mucho la atención, que es finalmente el logro con el lenguaje es esa cercanía, esa especie de transposición de ese gesto físico, de ese gesto romántico físico que tienen las situaciones poéticas de la vida cotidiana, traspasarlo a un texto. De hecho, recién alguien le pidió que leyera un texto, y justamente ese texto yo creo que también le llamó la atención porque sintió ese gesto físico en ese texto. Eso es una cosa que a mí no sé, que puedo rescatar de la lectura de estos poemas, y teniendo la suerte de que yo conozco al autor en este caso en lo cotidiano, entonces me hace mucha relación. Quizás fue un bolón, me fumé un cohetito hace no mucho, pero siempre me ha gustado ese gesto, los gestos poéticos de Cruz, que yo creo que no a todas las personas que de alguna forma escriben poesía le quedan, ¿cachai? O sea, yo creo que hay gente que intenta tener gestos poéticos, pero se han impostado. A mí me gusta esa naturalidad del gesto poético, incluso exagerado, que tiene Cruz, y que lo logró traspasar a la escritura, y que eso también finalmente el logro de ese cambio, de chip escritural, no sé cómo llamar técnicamente, lo que pasó con el libro anterior, incluso esto. Bueno, eso. Y quería aprovechar de saludar a los chiquillos. Pues, Felipe, bueno, no te veo ni te escucho en directo hace mucho tiempo. A Ricardo. Rodrigo estaba por ahí. Bueno, eso. Lucy. Ya, mi silencio, gracias. Oye, si no hay aplausos. Vale, felicitaciones, perrito. Vale, compañero. Vale, hermano. Y a los chiquillos también, pues. Ahí un poco. Sí, se la jugaron. Gracias, Patricio. Gracias, Paro. Gracias. Y ya. Yo creo que estamos, Felipe, ya, ¿o no? Sí, vamos a ir al entretenimiento. Vamos a ir a penales. Vamos a ir cerrando. Escucha, pues. reitero el agradecimiento a Sergio y a Jaime por haber presentado. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Escucha, no alcanzaba a saludar uno por uno, pero estamos llenos de amistades aquí, lo que es bonito lograr en esta época. Bueno, y el tipo, Cristian, felicitaciones, muchas gracias. Vale. Y te dejo a ti, si quieres, la última palabra del mundo. Sí, cerrando, agradecer a los amigos que están en sintonía, porque es una sintonía, esto no es presencial. Haberse saltado el partido de Chile un rato, pero vamos al segundo tiempo, 0-0. La verdad, las cosas, agradecer a la editorial. Yo quisiera aquí referirme, cerrar este tema, que los gestos editoriales, los gestos poéticos también están nutridos, y también esta poesía quizás tenga su casa de acogida en este tipo de gestos literarios. Hablábamos de Trilce, donde seguramente llegaron los poetas jóvenes, los que no tenían mano, los que no tenían cabida o dio cabida para que algunos poetas se desarrollaran. En el caso de Ineo y Calista, es un gesto sumamente poético, muy territorial, un gesto muy de época. Ahora mismo están todos los poetas que son amigos también, Cristian Gómez,
Jaime Pino. Los de otra generación también está Ricardo Mendoza con su editorial y con su poesía también. Leí muy bonito libro, muy metafísico, el libro de Ricardo Mendoza, del Cultrún. Bueno, en realidad a todos, ¿cachai? La editorial Convoca realmente sí tiene un buen catálogo, es seria, está buscando que termine en algo. Esto se irá a ver, no sé, en 30, 40 años más, pero evidentemente puedo decir que es un esfuerzo tremendo, con todo este tema de la pandemia, difícil publicar, pero siempre está la voluntad de los chiquillos, puta, el aporte de la portada, que Pamela prestó su cuadro, digamos, su grabado. En fin, todo un sistema de colaboración. Eso es muy humano, eso es lo que me queda. Y darle un saludo a todos también porque tienen un gesto humano de estar esta noche. Y voy a decir algo que también puede terminar siendo un poema, que uno se queda terriblemente solo cuando se corta esta weá. Solo, weón. O sea, de verdad, tengo que decirlo, y no es una anécdota, quizás sea poético, que ha sido las cosas más fome de encontrar que termine esta transmisión. Porque en las otras presentaciones de libros generalmente uno termina en un cóctel, una huevita, y de ahí en la casa de un amigo, y alguien pone la casa, se termina face to face, cara a cara, digamos. Creo que eso es lo triste de esta despedida, digamos, no va a haber eso. Así que los invito a brindar en sus casas. Gracias por estar, gracias a los chiquillos de la editorial, sigan chiquillos, están súper bien, han sido muy cariñosos, muy amables. A Rodrigo, con él trabajé mucho la logística, con Rodrigo Arroyo, un muy buen poeta. En fin, estamos en un mundo poético, así que me despido encantado, les doy las buenas noches y vamos al segundo tiempo de Chile y brinden, por favor. Salud. Abrazos para ti, Cristian, que estés súper bien. Vale, Ricardo, abrazo grande. Voy a ir por Valdivia. Para todos. Saludos a todos. Porque voy a Nos vemos. Saludos a todos y todas. Dale, cariño. Ahora abran los micrófonos, abran todos ahí. Salud. Salud. Salud, salud. Salud, chicos. Gracias. Salud, compañeros. Viva la poesía.